¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos a la presentación de este libro, Los Pijos de Madrid, las reflexiones sobre la identidad y la cultura de un grupo de jóvenes de nuestra colega Karin Tirat. Y se podría decir también bienvenidos a Madrid. E imaginemos que tenemos atrás la Puerta del Sol, estamos en el kilómetro cero y más o menos a la izquierda está la Mallorquina. Acá, bueno, el Corte Inglés, que ese parece ser ya signo más que el Oso y el otro, ¿cosa qué es? El Madroño. Madroño. Y el Tío Pepe, el último de los anuncios de neón que se ha permitido en Madrid. No, bueno, empezamos bien. Señores, está porque lo dice el moderador. Hagan el favor de no contradecir a un pijo que se ha puesto corbata hoy. Bueno, la presentación de un libro siempre es un gusto, y el hecho de que estemos aquí pues es una fiesta, pero esto también es una fiesta de reflexión, una fiesta que celebra la inteligencia, que celebra la capacidad de observación, que celebra esta cuestión tan interesante que es cómo cada uno de nosotros construye una imagen de sí y luego la maravilla de compartirla con tantos. Entonces, empezaremos la presentación, entre 10-15 minutos para cada uno de nuestros colegas, porque son 4, luego unas palabras de Karin, y no sé si Lisa también tenga algo que decir, y nos tomaremos luego unas buenas tapas, pero se reserva el moderador el derecho de admisión, porque solo los pijos van a poder entrar. Sí, no. Hay clases. Entonces, en este ambiente de alegría y de veras de celebración de la inteligencia y la sensibilidad, quisiéramos, Mónica, si puedes empezar tú. Mónica González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación, consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y miembro de la Junta de Gobierno de COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en el DF. Gracias, Mónica. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en primer lugar pues a Karin el que me haya hecho esta invitación, que bueno, sale un poco fuera del ámbito de mi expertise, y por eso pues anuncio de una vez que me voy a tomar algunas libertades en la presentación de un libro como alguien que lo leyó desde una disciplina distinta a las ciencias sociales, no familiarizada con la metodología y con todas pues las distintas cosas que se exponen aquí, y en ese sentido pues como alguien que como al público en general puede sentirse fascinada por este libro, ¿no? Y quisiera empezar diciendo precisamente que aunque es un libro que tiene todo el rigor pues metodológico que corresponde a un trabajo de investigación, es un libro absolutamente disfrutable para cualquier persona. Y en ese sentido, voy a abordar, digamos, en 3 grandes vertientes, de una manera completamente libre, lo que, pues, algunas cuestiones, algunos aspectos del libro. En primer lugar, lo que se me confirmó sobre los Pijos de Madrid. En segundo lugar, lo que me sorprendió de la investigación y lo que revela de los Pijos de Madrid, y finalmente cosas que me intrigan también en relación con este grupo. Como seguramente pues muchos de ustedes que están en la generación a la cual yo pertenezco, la primera vez que oí el término pijo, ¿no?, fue en la canción de los Hombres G. ¿Recuerdan ustedes este grupo de los 80s? Que precisamente, y aquí me parece muy interesante,
porque los mexicanos a los cuales llegó esta música y que la bailábamos en las fiestas, pues no teníamos ni idea a qué se refería el niño pijo con el cual se había ido, ¿no? La novia del protagonista o del protagonista de la canción, ¿no? Y entonces recordando esta canción, que por cierto también pues me dio mucho gusto y me sorprendió que encaja perfectamente en la descripción que hace Karin, científicamente comprobada, con lo que sorprende que los hombres G hayan tenido esas intuiciones sociológicas, ¿no? Porque el chico, ¿no? El niño pijo con el cual se fue, pues tiene un Ford Fiesta y un jersey amarillo, como ustedes bien recuerdan. Y luego el protagonista le quema su jersey y él se compra 5 o 6, ¿no? Entonces la gran venganza es que le va a poner polvos pica pica en el cuello y le va a destrozar el coche, ¿no? Lo cual, pues, queda confirmadísimo pues, en esta investigación, que era, digamos, una de las grandes o de las pocas cosas que se pueden hacer, ¿no? Contra un chico perteneciente a este grupo, ¿no? Lo cual confirma además, pues, que efectivamente no solo una cuestión de estereotipos, sino que se trataba de un chico, de un niño pijo, como decían los hombres G. Después yo tuve la oportunidad de entrar en la experiencia de los pijos cuando, como Karin sabe, fui a estudiar mi doctorado a Madrid desde el 2001 al 2004. Y me tocó vivir, que ahora también digo que esto entra dentro de lo que se me confirmó, porque pues obviamente me di cuenta de esto, en un entorno pijo, porque yo vivía en el barrio de Chamartín, sin embargo, en un contexto que no era en lo absoluto pijo, porque yo vivía en una residencia de estudiantes que por azares del destino había quedado ubicada en el barrio de Chamartín, pero que acogía a estudiantes que iban de diversas comunidades autónomas a estudiar a la ciudad de Madrid. Y esto además me dio una visión muy interesante porque estas chicas precisamente criticaban mucho el entorno en el cual estaba ubicada la residencia, porque además era una residencia de un precio muy accesible, no era estos colegios mayores que también existen en España, que son realmente muy caros y que tienen los servicios prácticamente de un hotel. Esta era una residencia muy modesta y el entorno en el que pues nosotros nos desenvolvíamos precisamente era un entorno de clases acomodadas y chicos que iban, en particular estábamos muy cerca de dos colegios que cumplían exactamente las mismas características, y a mí me llamaba mucho la atención el profundo, digamos, desprecio que coincide con esta línea que tenían estas chicas con las que yo compartía el espacio de la residencia, especialmente viniendo pues no de la capital, hacia chicos y chicos con estas características. También me sorprendió mucho que la investigación, y todo esto se los digo para que realmente lean el libro, se haya desenvuelto en la cafetería de la Universidad Complutense. Y esto también me confirma una cosa que desde México ya se decía, que la universidad, cuando yo estaba, digamos, explorando las distintas opciones, me dijeron o me recomendaron que fuera yo a la Universidad Autónoma de Madrid, precisamente porque decían, y cito, que la Complutense era más de derechas, ¿no? Entonces me alegro de haber ido a la Autónoma de Madrid y no a la conferencia para no tener que haber compartido la cafetería con los niños pijos. Bueno, pero desde México incluso se tienen estas percepciones. Y por eso me resulta tan interesante, bueno, que esto se haya quedado tan retratado en el libro. Hay una cosa que me distingue, sin embargo, y que me parece que también habla de la realidad con la autora del libro, porque yo también era una extranjera en España, ¿no? En un entorno desconocido. La gran diferencia es que yo era una estudiante latinoamericana. En términos de muchos españoles, yo era una sudaca. Y realmente esto marca una diferencia muy importante, porque por mucho que yo les decía que ni políticamente ni geográficamente México estaba ubicado en Sudamérica, yo seguía siendo sudamericana, incluso para gente de un nivel alto. Y tenía también, a propósito de estas vinculaciones con la identidad,
un comentario que se me hacía con muchísima frecuencia y era que yo no parecía mexicana. Y yo nunca sabía cómo leer esto, porque para mí, desde luego, pues era una ofensa. Es decir, yo tengo una identidad y están negando mi identidad, pero a la gente parecía no querer ofenderme con esto, sino por el contrario. Y al igual que le parece que pasó con una experiencia muy divertida que narra Karine, con unas chicas que se encontró que detectaron inmediatamente que era francesa, a mí me distinguían pues por el tonito cantado, ¿no? Porque hablaba como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, y porque decía lindo y padre, ¿no? Entonces, estos son precisamente como los signos distintivos que en mi caso me hacían pues tener una identidad distinta frente a esta comunidad en la que yo me desenvolvía. Y también me gustó mucho comprobar precisamente todo el tema de la vestimenta, ¿no? Esto que llama el discurso indumentario de los pijos, porque era algo que a mí me hacían notar muchísimo. Yo no me daba absolutamente cuenta, pero mis amigas me decían, mira, este es un pijo y va vestido como pijo. Y me ha llamado mucho la atención algo que yo había visto. Habla que una de las indumentarias clásicas de los pijos es la camisa de Ralph Lauren, ¿no? Y a mí, me acuerdo que hace algunos años me llamó la atención que lejos de disminuir, ahora las camisas de Ralph Lauren, el logotipo es, bueno, prácticamente abarca toda la camisa, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor es como un reforzamiento de la identidad. También he de confesar que aquí se hace una maravillosa descripción de los lugares de diversión de los pijos y lamento decir que yo no visité nunca ninguno, entonces realmente creo que no sería aceptada entre esto. Pero algo que me alegró también confirmar y que era también una intuición y algo que yo experimenté son algunos rasgos también que no, y bien lo dice Karine, no corresponden exclusivamente a los pijos, sino que es como un código muy español, es esta separación entre mujeres y hombres, por ejemplo, cuando se va de fiesta, que yo, imagínense ustedes viviendo en una residencia con 40 estudiantes, bueno, éramos realmente un grupo muy nutrido y a mí me sorprendía, yo tenía mucho más edad porque la mayoría de las estudiantes eran de licenciatura y yo de doctorado, que era como un coto inexpugnable. Porque entonces estaban las chicas, yo decía, bueno, están en los 20 en la universidad, ¿no? Se les van a acercar los chicos a sacarlas a bailar. No ocurría, por lo menos en ninguna de las veces que yo fui, no era como realmente había una división muy marcada, y a lo mejor Rodrigo nos podrán decir, bueno, ¿cuál es el código ahí precisamente de acercamiento entre mujeres y hombres? Porque yo jamás lo comprendí. Siempre pensé que era porque yo estaba estudiando un doctorado y todo el mundo decía, bueno, pues está rara, pero definitivamente me parece que es un código muy propio de los españoles y que difiere del resto de América Latina. Y otro es el encontrarse en la calle, que Karine distingue como un hecho cultural típicamente español, ¿sí? Y eso me parece que también es algo muy distintivo de la cultura española cuando uno como extranjero llega y se encuentra con esta realidad. Quiero decir que me tocó, no sé si la suerte, la fortuna de, pese a este ambiente en el que yo me desenvolvía, pues que era el ambiente pijo, 100%, yo sí tuve oportunidad de entrar a las casas de algunos de ellos y en realidad son gente realmente linda, quizá era también por la diferencia de edad, eran chicos los que estaban, como estábamos cerca de dos colegios, pues eran chicos de secundaria, de lo que sería aquí la preparatoria, y pues yo tenía, digamos, como una visión distinta por la diferencia de edades. Ahora, lo que me sorprendió de esta lectura, en primer lugar, este estudio que hace, que desde luego a mí algo me habían dicho, pero el tema de la identidad religiosa de este grupo. Y me sorprendió porque si bien me habían dicho, pues que eran de derechas, que tenían identidad con cierta iglesia católica conservadora,
¿no? Para mí fue muy sorprendente descubrir esta vinculación tan estrecha que se retrata en el libro y particularmente también este vínculo que queda en cierta forma con la ideología franquista y que bueno, pues aunque ciertamente hay algunas entrevistas, y no se las adelanto para que ya ustedes lean el libro, que esto está matizado, que no se trata pues de la mayoría, pero son interesantes los resultados que se arrojan ahí y que nos puede dar pues mucho, me parece que mucho para discutir y para pensar, particularmente porque me parece que la experiencia religiosa en América Latina ha sido una experiencia muy distinta que tiene pues identidad tanto en algunos, con algunos grupos que podríamos nosotros denominar acomodados, con otra iglesia también que ha estado muy en la línea de la defensa de los derechos humanos y del acompañamiento de una iglesia vinculada pues con la realidad social y con los más pobres. Otra gran sorpresa fue la vinculación entre los pijos y los toros. Debo confesar que, bueno, tengo cierta animadversión a las corridas de toros y en parte también acentuadas porque yo viví durante algunos años muy cerca de la Plaza de Toros y me sorprendió porque fue también darle nombre a que aquí también los pijos van a los toros, ¿no? Yo siempre les decía a todo mundo, es que la gente que va a los toros, perdón por esta generalización y respeto mucho a quien le guste ir, pero de repente yo veía, es que todos se visten igualitos, ¿no? Hay como una especie de código de vestimenta muy extraño porque las mujeres llevan botas y un sombrero como de piel y chaleco y de la gente que va a las corridas de toros en particular en México y encuentro que esto también se identifica con los pijos de Madrid. Entonces, esta vinculación a mí nunca se me hubiera ocurrido hacerla. Desconozco porque Karin nos dice que aquí en esto, este es el espacio en el que se mezclan los pijos con el pueblo. Desconozco si aquí la gente del pueblo también va a los toros, no tengo ni idea, no es una fiesta a la que yo esté, un espectáculo al que yo esté cercana, pero me llamó la atención precisamente esto y me parece también, digamos, que se podrían hacer como muchas también vinculaciones y una reflexión interesante en este sentido. Y ya finalmente, para no excederme del tiempo que me fue concedido, hay cosas que me intrigan. Y a mí me encantaría preguntar, ¿qué ha pasado con los pijos en el contexto de la crisis? Es decir, ¿qué ha pasado con estos chicos que tenían en ese entonces, ¿no?, esta edad y que de repente se ven enfrentados pues a una crisis? Algo que a mí me sorprendía muchísimo, que bueno, desde luego está muy expuesto en el libro, era la gran cantidad, en comparación con México, la gran cantidad que tenían los chicos para gastar el fin de semana. Eran estos jovencitos que yo les decía de menos de 18 años, quizá de 15, 14 años, tenían mucho dinero para gastar el fin de semana en irse de fiesta, ¿no? Y yo decía, bueno, esto es impensable, ¿no? Aún entre las clases acomodadas de México, donde hay otra, digamos, bueno, otro tipo de dinámica social. Pero ¿qué ha pasado con estos chicos? Y me intriga muchísimo pensar si han logrado sus sueños en el mejor sentido de la palabra, es decir, si estas expectativas que tenían ellos cuando fue hecha esta investigación hace más de 10 años, ¿dónde están ahorita? ¿Realmente pudieron, como manifiestan ellos, consolidarse como abogados de prestigiosos despachos, tener sus propias empresas, ¿no?, heredar el negocio de los padres? O si han sufrido también las consecuencias pues de una crisis que es evidente y que bueno, pues es también de pronóstico reservado, porque por mucho que en el discurso oficial se hable de que ya se haya superado la crisis, pues creo que esto está muy lejos de convertirse en una realidad, ¿no? Entonces me parecería muy interesante como poder no solamente ver, pues desde luego investigar a los pijos de ahora, es decir, cómo se ha transformado el fenómeno, sino a aquellos chicos me parecería como hacer un seguimiento de su vida y de qué es lo que ha pasado, si esa
vida, estos lugares de encantamiento también de los cuales habla Karin, si siguen siendo accesibles para ellos, si siguen siendo frecuentados por ellos, ¿no? Entonces, no me queda de verdad más que decirles que es un libro realmente interesantísimo, pero además es un libro muy agradable, es un libro divertido, no solamente, como les decía, para quienes están en el ámbito de las ciencias sociales, sino para todo aquel que quiera aproximarse a una realidad que, aunque es una realidad situada geográficamente, es una realidad que me parece que pudiera tener sus referentes en todos los países del mundo, que tiene sus referentes en México y que precisamente nos invita a la reflexión sobre la construcción de las identidades, sobre la pertenencia y sobre precisamente pues, la organización y, por qué no, la estructura social que tiende a reproducirse a sí misma. Muchísimas gracias. Como una contribución, no de las ventas, sino de la Monumental, Plaza México, ustedes pueden distinguir a los pijos de los no pijos cuando distingan la gente que va a que la vean en los toros de la gente que va a ver los toros. Ese es y en general están en sombra, en barrera, y nunca pasan a segundo tendido porque sienten que se manchan. Ahora le pedimos a Rodrigo Laguarda, profesor investigador del Instituto Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Rodrigo obtuvo el grado de doctor en antropología en el CIESAS en la Ciudad de México y se ha especializado en historia contemporánea, antropología urbana y estudios de género. Hasta ahora ha publicado 2 libros de autor y 15 artículos o capítulos de libros especializados. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, en primer lugar agradezco la invitación a lo que siempre debe ser una fiesta, la presentación de un libro. En este caso, un texto que me atañe en muchos sentidos, no por considerarme pijo, ni mucho menos, sino porque tiene algunos puntos de partida que han sido de mi interés en mis propios trabajos. Para mencionar algunos, ya que el tiempo corre. También soy antropólogo, he incursionado en la semiótica y la lingüística en muchos de mis trabajos, cosa que hace Karin, y hasta ahora he estudiado fundamentalmente a sujetos que he llamado muy prudentemente, bueno, aquí estoy viendo a Mercedes Blanco, mi directora de tesis doctoral, muy prudentemente, sectores medios. Esto es, los grupos privilegiados de la Ciudad de México, aunque sin darle a ese asunto la centralidad que encontramos en el trabajo que hoy nos convoca. Como se explica en este libro, una francesa muy querida, al final de cuentas occidental, por supuesto, indaga sobre los otros cercanos. Y ahora su estudio sobre los otros cercanos ha sido leído por esos otros cercanos, pues al final de cuentas, rebasados los nacionalismos del libro de primaria, aquí también somos hispanos. Y al comentar algunos asuntos de este trabajo, que produjo grandes resonancias en mi persona, mientras cenaba el sábado con un amigo argentino, coincidíamos en que, en muchos sentidos, sin negar especificidades, por supuesto, las escenas nos sonaban familiares. Podrían haber ocurrido en la Ciudad de México o en Buenos Aires. Si bien muchos de estos fresas o chetos madrileños, cuando se realizó esta indagación, nuevos ricos embriagados de al menos aparentes libertades, podrían habernos hecho el fuchi antes de la crisis que ahora, tristemente, ahoga a la madre patria, y cómo me gusta esa expresión, madre patria, lo siento, la tenía que usar. Pero lo triste es la crisis. Una de las cuestiones principales de estas páginas es, por supuesto, el asunto de la identidad. Digo, tampoco les voy a contar todo,
igual que Mónica, pero hay cositas que... Otro de mis intereses, dicho sea de paso, ¿cómo se hace uno pijo? Igual que puede construirse como cualquier otra cosa. Bueno, no les voy a dar la receta, les voy a hablar del libro. Esto con la dificultad añadida de que no estamos hablando de un grupo que busca visibilizarse, defender sus privilegios o reivindicar determinados derechos, como tantos otros. O sea, no hay la manifestación de los pijos, ¿verdad? O de los fresas exigiendo qué sé yo, o de los chetos, para seguir a mi amigo argentino. Es más, pocos son los que se piensan a sí mismos como pijos. El asunto es entonces, pensé que me hablaban por allá, complejo y difícil de asir. ¿Quiénes son los pijos? Todo depende, nos muestra la autora de esta obra, del lugar social desde donde son vistos. Esto, por supuesto, nos vuelve a remitir a la ambigüedad. Para algunos, ciertos sujetos son pijos y otros son descalificados como tales, por los que quizá, aunque no necesariamente, pues quien tiene un pijómetro, son los más pijos de todos, valga la expresión. Sin embargo, la gente en general tiene claro que los pijos existen y no dudan en calificar a determinados individuos como tales. Por otra parte, ser un pijo asumido, que hay algunos, como se ve en el libro, por supuesto, vaya, pijos de las grandes ligas profesionales. Tampoco es una cosa fácil como podríamos imaginarnos. Quien logre mostrar esa imagen de felicidad, bienestar, perfección, se somete a demandas de éxito de familiares y se ve rodeado de amigos que vigilan su cárcel, o como se dice tan sabiamente en México, su jaula de oro. La autora realiza un trabajo de campo para localizar regularidades identificables por ella y los sujetos sociales, y tremendamente divertidas, por cierto. ¿Qué signos? Yo diría símbolos, pero son sutilezas. Cada maestrillo tiene su librillo. O las cosas presentes que evocan a las ausentes son las que distinguen a los pijos. Los bienes materiales como un coche nuevo, una manera de hablar. El citado amigo argentino y yo coincidíamos que, entre otros de los muchos ejemplos de los que podría mencionar, la voz nasal y las expresiones, o sea, te lo juro por y porfa please, se usan en estos otros polos de la hispanidad, así como toda clase de palabras en inglés. Aunque aquí en corto, aquí entre nos, tengo la sospecha de que se pronuncian mejor esas palabras en inglés en Ciudad de México que en Madrid o Buenos Aires, con todo respeto, me han contado. Bueno, los pijos también los define lugares en los que viven, lugares en los que compran, como el Corte Inglés, al que yo nunca le he encontrado la gracia, solo lo caro. Lugares a los que se asiste, los pijos se ven, por ejemplo, en la discoteca Pachá, que bueno, ya mencionaste, una cosa muy interesante que analiza Karin, y en verano van preferentemente a Marbella. La ropa y accesorios, por supuesto, de ciertas marcas, ya vimos, ya no lo cumplí ni modo, pero sobre todo parece importante la forma de combinarla, que marca una frontera entre los pijos y los demás. Y también una manera de comportarse, una teatralidad por cumplir, gestos, lenguaje corporal, fórmulas de cortesía poco flexibles, toda una normatividad de la que no se puede escapar si alguien pretende distinguirse de los otros en el sentido que atañe a esta indagación. Mi tequilita. Uno de los aspectos que más me interesaron está relacionado con la sutileza de la antropología. Es cierto, se hacen grandes trazos, se buscan regularidades, pero, como decía Mónica, también se documentan diferencias internas. Si los pijos son un grupo, este es, como todos, heterogéneo en su interior. Se puede ser pijo y tener enormes diferencias con otro sujeto que pueda ser considerado igualmente pijo.
La mayoría de los pijos no pertenecen a las 10 familias más ricas de España, por decirlo de alguna manera, o serían un grupo casi invisible en lo cotidiano. Son parte de los sectores medios que quieren ascender socialmente o mostrar que lo han conseguido. No todos piensan igual. Hay distintas posturas ideológicas y religiosas, como queda claro en estas páginas. Esto, por ejemplo, aún con el legado del franquismo, donde el Opus Dei adquirió un papel central en la dinámica interna de la sociedad española. Pero se puede ser pijo y ateo, o pijo y católico, pero como en todo hay muchas formas de ser católico. No es lo mismo estar con el Opus Dei que con la Compañía de Jesús. Esto me remite a un poco a lo que tú decías, esta experiencia más hispanoamericana de acompañamiento a los pobres, ¿no? La opción por los pobres, la defensa de los derechos humanos, que es con lo que estamos más relacionados con nosotros, ¿no? Digo, más relacionados nosotros. No es lo mismo, ya dije, ok. Otro asunto que me remite a estos matices, estoy ejemplificando los matices con temas distintos, también logrados en este libro, es el del peso. Hay que verse bien o lo mejor posible y para ello guardar la línea. Eso, además de recordarme que debo adelgazar. No, vi para allá, pero nomás de casualidad. Esto, además de recordarme que debo adelgazar, me hace pensar que yo, en un muy mal momento de mi vida, cuando pesaba 62 kilos, mido 1,81, no soy chaparrito, no cabía en muchos pantalones de Zara porque por mi constitución, o sea, y otros atributos, nunca he sido menos que talla 34. Es solo un ejemplo, pero no está fácil cumplir ni con todos los cánones de belleza, ni todo lo que se necesita para ser un pijo en toda la extensión de, por cierto, tan corta palabra. Y como siempre, si no se puede cumplir con todo, habrá que hacerlo con lo central o lo suficiente. En fin, tal ha sido mi invitación para acercarse a este libro de enorme riqueza que me resulta imposible abarcar. Un texto divertido y disfrutable, cosas muy importantes para mí, sin dejar de ser riguroso. La autora nos muestra el itinerario académico y personal que la llevaron desde el inicio de la investigación, en los que menciona sus más profundos intereses, hasta su publicación. En él es visible el deseo de ascenso social de tantos individuos, la urgencia por consumir y, sobre todo, el afán de distinguirse de los otros desde un lugar de superioridad. Ciertamente, el fenómeno pijo, estudiado en este libro, nos remite a la España de finales del siglo XX, pero también constituye, como mencionaba Mónica, de alguna manera una ventana para apreciar la forma en que las élites del mundo, con sus variantes, pueden verse a sí mismas e interactuar con los otros. Muchas gracias. Sin duda, Rodrigo no podrá subir nunca a un Chrysler ni a un Dodge. Lo pronuncias mal. Ahora, María Jesús Pérez García, colega del CES, obtuvo su grado acá de Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México. Su tesis recibió el premio de la Academia Mexicana de las Ciencias, a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales en 2010. Sus principales líneas de investigación giran en torno al conocimiento de la infancia en México, específicamente de la desigualdad en el desempeño de las actividades productivas, la pobreza y el trabajo infantil, así como el diseño metodológico de investigaciones sociales. Actualmente está en proceso de publicar un libro titulado La participación infantil en las actividades productivas de México, 1994-2004. Gracias, María. Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes. ¿Hay algún español en la sala? Porfa. Uf. Trataré de ser muy breve y de que mi forma de hablar no dificulte lo que les quiero contar. He titulado estos comentarios Pijos y pijas, mundo pijil, pijismo, pijidad, una mirada histórica desde la periferia. Y voy a hacer lo que nunca he hecho, que es leer
En general no suelo leer, traigo unas notas, pero me he dado cuenta antes de subir aquí, y gracias a la mirada lúcida siempre de Nitzan, de que yo estaba actuando de manera contraria a lo que habitualmente se hace. Así que, ni modo, trataré de ser muy rápida y de que sea muy ameno esto. Empezaré mi comentario adhiriéndome a algunas etiquetas, como hace Karin cuando nos introduce a su libro. Soy española, emigrante y de origen provincial. Con ello tengo dos expectativas. La primera es convencerlos de que la redacción de estas líneas no ha estado exenta de obstáculos y de dificultades, aun cuando el trabajo de Karin es muy interesante y ameno. La segunda es justificar la posición desde la cual, la posición no oposición, la posición desde la cual he decidido escribir este breve texto a partir de la lectura y disfrute del libro de Karin. Ser española, pero sobre todo haber vivido los primeros 25 años en España, implica haber tenido un contacto prolongado y más o menos cercano con el mundo de los pijos, pero creo que en todo caso ha sido un contacto naturalizado. ¿Puedo hablar sin sesgo de un grupo al que todos en España, o casi todos, podrían reconocer en lo cotidiano sin muchos problemas? Entre los años 1998 y 2002, cuando Karin se dedicaba a la investigación de los pijos de Madrid, yo me encontraba, como ella y sus pijos, sus unidades de análisis, en el rango etario de la juventud. Pero yo había aterrizado en México en 1997, un año antes de que Karin empezara su trabajo, de modo que apenas viví en España durante los primeros 2 años del primer gobierno del Partido Popular, con Aznar. Por supuesto, seguí por la televisión los Juegos Olímpicos de Barcelona y visité la Exposición Universal de Sevilla. Por aquel entonces ya era universitaria. Pero mis ideas sobre la movida madrileña siempre fueron muy confusas. ¿Cómo era posible que el alcalde de Madrid, un señor tan respetable y tan ponderado por mi republicana abuela, como era Enrique Tierno Galván, pudiera estar impulsando un movimiento en la capital del país en el que cabían Pedro Almodóvar y Alaska y los Pegamoides? Yo, que a principios de la década de 1980 acababa de hacer la primera comunión en una iglesia parroquial de provincia, no entendía nada. ¿Qué posición se puede tener respecto a los pijos de Madrid cuando has nacido en España, has pasado allí un cuarto de siglo, resides en el extranjero desde hace 16 años, pero en última instancia has crecido en un mundo provincial de pijos y no pijos? Me pareció que lo más sensato era tomarse algunas licencias, no me puse de acuerdo con Mónica, para presentar una reflexión de los pijos muy personal y ciertamente muy alejada de la rigurosa mirada antropológica de Karin, pero una reflexión que, pese a no tener pretensiones de rigor, pudiera beneficiarse del trabajo realizado por la colega. Por ello he decidido utilizar parte del aporte analítico de Karin para hacer una lectura caricaturizada del pijismo o de la pijidad o del pijerío, a partir de mi vivencia de provincia. Es decir, además de la mirada de los pijos desde el lente de la cultura pija, esa que Karin define como cultura micro o subcultura pija, o cultura juvenil permeada por la española, yo me lanzo a realizar una mirada desde la cultura pija provincial, lo español, lo pijo y lo provincial. Si la intención de Karin es, cito, sacar a la luz todo lo que uno tiene que saber para ser miembro de la sociedad española y del grupo de los pijos, mi modesto propósito sería destacar algunos rasgos de los pijos de provincia, de mi provincia. Karin, te ofrezco una primera disculpa por este triple salto mortal para el que no tengo más herramientas que mi propia historia de vida. Mi segundo atrevimiento, para el que ofrezco una segunda disculpa, como verán estoy llena de disculpas, es ampliar la mirada a la infancia y a la adolescencia. Tengo la convicción de que después de escucharme, Karin sonreirá y recordará un pasaje de la página 91 de su libro, cuando se refiere a la selección de los jóvenes a los que había decidido que iba a entrevistar para construir la definición de pijo. Y cito: como sospeché que las respuestas procedentes de gente no pija se iban a acercar a los rasgos caricaturales y estereotipados, cargados de negatividad, opté por relacionarme con jóvenes de estilo pijo y la selección se efectuó a partir de su apariencia indumentaria. Entiendo que Karin identifica 4 dimensiones entre las constitutivas del pijismo: la actividad que haces, la propiedad que tienes, el origen, de dónde vienes, y el posicionamiento frente a lo que podríamos denominar lo ideológico confesional. Luego presenta una serie de definiciones operacionales muy interesantes que ya comentaron mis 2 colegas y me voy a saltar, y avanza en el análisis en 3 ejes que incorpora para el estudio de la pijidad o de los pijos, como son la territorialidad y la identidad ideológica y religiosa de los pijos. Por supuesto, Karin es mucho más profunda y detallada en todo esto y yo no voy a
repetirlo, ¿no? Yo me permito construir mi breve caricatura del pijismo provincial recurriendo a algunas de las categorías de Karin para el análisis de la juventud pija: la apariencia vestimentaria, la territorialidad y las expresiones ideológicas y confesionales. Pero mi unidad de observación es un grupo que en cierto contexto geográfico y temporal definíamos como pijo, sin pretender dar respuesta a la pregunta que muy atinadamente plantea Karin al inicio: ¿cuál es la definición exacta de la palabra pijo? No lo sé, pero voy a caricaturizar a los pijos. Inicio con la infancia. El mundo del pijismo reproduce las diferencias en distintos niveles de observación. El pueblo donde yo nací y viví durante un cuarto de siglo tenía apenas 30.000 habitantes a mitad de la década de 1990. Pero la morfología urbana reflejaba también la diferenciación entre pijos y no pijos en el uso del espacio residencial y de ocio. Los pijos se adueñaban de las veredas de la Plaza de España y de la explanada. La explanada era la principal vía urbana de paseo y representaba también el límite septentrional de las llamadas escuelas nacionales. Unas escuelas donde se impartía primaria y secundaria, fundadas tras la Guerra Civil, que todavía hoy, en el año 2014, conservan las dos puertas de entrada al edificio, una para los niños, otra para las niñas. Siento que la diferenciación entre pijos y no pijos empezaba en mi pueblo desde la infancia. Los niños y niñas pijos iban a las escuelas nacionales y algunos a la Escuela Reyes Católicos. En 1979, año de las primeras elecciones municipales en España, en mi pueblo se inauguró una gran escuela pública que dieron en llamar La Hoya, con H y con Y, con Y. Con cavidad u hondura grande formada en la tierra, hoyo para enterrar un cadáver, lugar en que se entierra, llano extenso rodeado de montañas, o almáciga, lugar donde se siembran y crían los vegetales que luego han de trasplantarse. Ninguna de estas acepciones tomadas del diccionario de la lengua española se ajusta, desde mi punto de vista, ni al edificio ni a su emplazamiento. En las aulas de La Hoya ya no colgaron el cuadro de Franco que había presidido los salones escolares durante muchos años. Pusieron la foto del rey, primero en blanco y negro y más adelante a color. Pero más allá de esa anécdota, creo, ahora lo veo, que la inauguración de La Hoya culminó el proceso de diferenciación social de la infancia pija y no pija, en un claro reacomodo de unos y de otros en los equipamientos educativos, segmentados horizontalmente, como seguramente asentirá el doctor Gil, solo que en un pueblo de una provincia secundaria en el inicio de la transición hacia la democracia. Los que residíamos en los barrios antiguos del pueblo, todo el casco urbano originario que se había ido formando en torno al castillo fortaleza almohade del siglo IX, fuimos inscritos, algunos casi desplazados, al Colegio Público La Hoya. Los que residían en los barrios del Ensanche, ese entramado ortogonal de las ciudades españolas que fue resultado del proceso de industrialización y crecimiento urbano en torno a la década de 1960 y que se vio alimentado por la migración interna hacia las costas, se quedaban en las escuelas nacionales o en Reyes Católicos. Por cierto, las escuelas nacionales eran también conocidas como Primo de Rivera, en clara referencia a José Antonio Primo de Rivera, conocido por haber creado el movimiento español sindicalista que fue origen de la Falange Española, movimiento político fascista, nada que ver con La Hoya. La infancia no pija jugaba en la calle, en solares, o paseaba por las sierras cercanas al extrarradio. Al final de la tarde, la ropa, rodillas, brazos, codos y hasta las pestañas acumulaban tierra, polvo y todo lo que había en las zonas no pavimentadas del pueblo. La infancia pija jugaba en las áreas permitidas de los parques y de las plazas urbanas. Para los niños y niñas pijos, la aventura era salir al campo. Supongo que la diversión era pareja, aunque unos armaban las casitas con piedras, palos y hierbas, y a los otros les traían las piezas los Reyes Magos, porque en aquellos años Santa Claus solía elegir otros destinos y, salvo excepciones, pasaba de largo por España. La transición de secundaria a preparatoria fue de todo menos tersa. El tamaño y la estructura demográfica del pueblo no soportaban un segundo instituto de educación media superior, de modo que en el Instituto Nacional de Bachillerato Azorín confluíamos todos, o casi todos. Una fracción de pijos adolescentes se inscribió en el Instituto Nacional de Bachillerato Sagrada Familia, ubicado geográficamente en el mismo pueblo, pero con un área de influencia que abarcaba claramente al pueblo colindante. De modo que hacia la adolescencia media yo había detectado una primera red interlocal de pijos.
El momento de la transición entre niveles educativos fue también el de la confluencia de todos esos grupos juveniles que señala Karin en su libro y que aparecieron a lo largo de la década de 1980. Heavy, rockers, punks, skinheads. Todos ellos tenían expresión en las manifestaciones estéticas y, por supuesto, musicales, ideológicas, de quienes estudiábamos en el Instituto Azorín, o de los que dejaron sus estudios al terminar secundaria. No importaba, porque finalmente el espacio urbano unía a los estudiantes y a los no estudiantes. La población estudiantil de la Sagrada Familia era claramente homogénea y no podía ser clasificada en ninguna de las etiquetas anteriores. Ellos eran muy pijos y muy pijas. El día que José María, compañero de estudios en prepa, cambió sus ropas negras de heavy por un suéter y un jean de marca pija y se cortó las greñas, dejó al descubierto su belleza y de algún modo nos transmitió a todos que había dado un paso hacia la integración. Aunque su actitud no sufría la misma transformación que su vestimenta, creo que todos sentimos que con el cambio de ropa se había convertido en un chico más sociable y simpático. Para los adolescentes, pijos o no pijos, estos signos externos eran mucho más que eso. Representaban indicadores válidos y confiables de la pertenencia o no a cierto grupo. ¡Qué gran avance había logrado José María! Pero los pijos siempre tenían un elemento diferenciador que iba mucho más allá de la marca de la ropa. Era la frecuencia con que la compraban. Durante los años en que cursamos preparatoria, era clara la división entre la ropa utilizada para ir a clase y la que nos poníamos el fin de semana. Esta pauta común a pijos y no pijos seguía un ritmo distinto entre los primeros. Los pijos incorporaban con mucha rapidez la ropa del fin de semana a los días laborales, lo que nos permitía inferir que habían adquirido nuevas prendas, caras, pijas de marca, para las salidas del viernes, sábado y domingo. Y esto no era un detalle menor, sobre todo si el cambio de categoría de vestimenta de la semana de fin de semana a la semana afectaba también a las chamarras y a los zapatos. ¿Quién podía tener una chamarra de lunes a viernes y otra para el fin de semana? En suma, los adolescentes pijos, económicamente no activos y sin beca, estrenaban ropa con mucha frecuencia. En la década de 1990, con la desaparición de la movida, que no viví de cerca por razones generacionales y geográficas, y la emergencia de numerosos grupos en el panorama urbano, yo estaba entrando a la universidad. Esa nueva transición representó el conocimiento y el contacto directo con otras dimensiones del pijismo. En aquel momento la provincia tenía una sola universidad, por lo que necesariamente íbamos a encontrarnos todos los que decidíamos estudiar allí o no podíamos estudiar en otra parte. En este contexto universitario el pijismo se expresaba en nuevas dimensiones. A la vestimenta se unía ahora, con gran virulencia, la elección de la carrera y los posicionamientos ideológicos en el salón de clases. Derecho estaba abarrotado de pijos, aunque Mónica diga que no. Economía y ciencias empresariales también. Arquitectura y magisterio, lo que aquí es educación normal, podían tener mitad y mitad. Pero historia, filosofía, filología y sociología eran por antonomasia el mundo de los no pijos. Por eso, cuando la matrícula incluía algún pijo, el salón se convertía en laboratorio. Todavía recuerdo el enfrentamiento furibundo que protagonizaron Maxi y Guillermo en una sesión de la materia Estructura Social de España. El marxismo frente al liberalismo. Los tenis, los jeans y la playera de uno frente a los mocasines, la camisa de rayas y el suéter de cuello redondo del otro. Sin embargo, aunque Maxi llevaba jeans y tenis de primeras marcas internacionales, de esas que a veces fabrican productos recurriendo a mano de obra infantil, nadie lo habría acusado jamás de ser pijo. Guillermo siempre iba a ser pijo, pese a que pudiera llegar a sostener algún que otro enunciado defendiendo la igualdad en los logros. El campus permitía también observar expresiones del pijismo y del no pijismo en su dimensión ideológica en espacios tan sorprendentes como los baños. El profesor Alaminos, brillante maestro de metodología, organizó un día la siguiente actividad. Dividió al grupo, no éramos menos de 100 en cada sesión, en grupúsculos de acuerdo a varios criterios. Por un lado los varones, por el otro las mujeres. A su vez, los varones y las mujeres se iban a dividir en varios grupos, cada uno de los cuales iba a recorrer los baños de las distintas facultades para anotar los mensajes escritos en las puertas. Después de 2 horas de trabajo de campo organizado y orientado por el profesor, los aprendices de sociología nos reunimos nuevamente para aportar las notas del diario de campo. Caricaturizaría nuevamente el análisis. En Derecho y Economía abundaban los mensajes de tono conservador.
En los baños de filosofía, historia, filología y sociología, los graffiti invitaban a rebelarse contra el sistema e iniciar una revolución. Un día la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho invitó a José María Aznar a dar una conferencia. Estoy terminando. Ese mismo día, a la misma hora, los estudiantes de Sociología habían invitado a Julio Anguita, líder de Izquierda Unida, a dar otra conferencia. Fui testigo del enfrentamiento que se produjo junto a la cafetería del campus entre unos y otros. Los fachas contra los de izquierdas, los rojos. Aznar en medio de todo, azorado mientras sus huestes trataban de protegerlo. Los de izquierdas gritaban y gritaban en su contra. Concluyo. Los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes pijos son guapos, inteligentes, huelen y visten bien, son fotogénicos, simpáticos, y si no lo son, sus razones tendrán. Son ligones, nunca se equivocan, o sus errores son menores. Logran un equilibrio perfecto entre ocio, juego y estudio-trabajo. Son exitosos, se desenvuelven muy bien en público, no tienen timideces ni fobias sociales. Proyectan seguridad y aplomo. Si son retraídos, seguramente es porque andan en pensamientos y reflexiones que no desean compartir. Tienen lindos cuerpos, se broncean de forma pareja y manejaban con destreza los palitos para comer sushi mucho antes de que en España se expandieran los restaurantes orientales. No sé si los resultados de la investigación de Karim habrían sido los mismos si hubiera llegado a Alicante o a otra provincia de España a hacer su trabajo de campo en vez de haber arribado a la capital. No sé qué resultados habría alcanzado de haber entrevistado a esos pijos que pueden sostener simultáneamente un discurso del Estado-nación franquista, España una grande y libre, conmemorando el 20 de noviembre con la fotografía de Franco en la parte interna del reloj, para no mostrarla, con su participación en expresiones culturales vernáculas, como sucedía y sucede en mi provincia, donde los jóvenes pijos hablan valenciano, también los no pijos, y muchas veces representan al bando moro, al perdedor, al expulsado, al inferior, en las fiestas de moros y cristianos de tantos y tantos pueblos del litoral mediterráneo. Invito a Karim a que inicien una nueva investigación del pijismo en España. Se fue, ¿verdad? Ay, Karim. Pero incorporando una hipótesis en su análisis. ¿Es posible hablar de subcultura pija provincial como esa cultura juvenil permeada por la española, pero que adquiere expresiones distintas a nivel provincial? Si después de mi relato alguien en la sala o fuera de ella cayera en la tentación de preguntarme, ¿y tú, te identificas como pija? Creo que respondería con una cita del libro, página 92, donde Karim recuerda la divertida respuesta que le proporcionó Ramón cuando ella indagó sobre el grupo con el que se identificaba. Cito a Ramón: tomando en cuenta todo aquello que te dije antes, entonces yo creo que es evidente. Gracias. Nos ha quedado muy claro. Nitzan, bueno, el último comentario, y antes de que Karim responda a todo, tenemos el gusto también, igual que con Mónica, Rodrigo y María Jesús, vamos a escuchar a Nitzan Soshan, colega nuestro también acá del Centro de Estudios Sociológicos, y Nitzan obtuvo su grado de doctor en Antropología Sociocultural en la Universidad de Chicago. Sus líneas de investigación son Estado-Nación, Nacionalismo y Neoliberalismo, Memoria y Temporalidad después de la Guerra Fría, Espacio Urbano y Violencia, Teoría Semiótica. Profesor de todos nosotros. Nitzan. Gracias, Manuel. Me parece bien que después de tanta diversión voy a concluir con algo un poco más serio y analítico. Fue bien planeado en este sentido, más solemne. Primero quiero comentar algo que ya dijeron un poco los otros comentaristas, y siempre es un poco injusto ser el último porque te roban todas tus ideas. Y es que el libro es difícil de resumir, porque es de estos tipos de libros antropológicos que son que contienen una mirada enciclopédica sobre su tema, y que nos traen desde
se comentó que mucha de la investigación se hizo en una cafetería de la universidad, pero eso fue la investigación. El libro nos trae desde encuestas a visitas a varios sitios, desde entrevistas a conversaciones espontáneas de la autora con sus informantes, desde obras de ficción hasta diccionarios y programas de televisión, y desde las universidades y las facultades de Derecho hasta los bares de Madrid y hasta la playa. Además de esto, un aspecto que me parece que puede ser interesante para muchos lectores es que al lado de introducir el tema de los pijos, el libro puede servir también, y eso tiene todo que ver con el estilo tan claro y tan sistemático de Karin, como una introducción a varias teorías sociológicas y antropológicas. Y hasta a mí me sirvió muy bien para volver a sistematizar mi pensamiento antropológico y sociológico y reencontrar conceptos y autores. En este sentido, el estudio etnográfico comprensivo que nos ofrece Karin en este libro explora tanto los valores que se encuentran en este grupo social de los pijos, como sus ideas, sus intereses, sus hábitos culturales y de consumo, los lugares que frecuentan, sus actividades favoritas, sus autodescripciones, cómo hablan ellos de sus mismos y de sus grupos, sus descripciones por otros, cómo hablan otros informantes y amigos y amigas de Karin sobre los pijos, y obviamente las descripciones de la autora misma sobre ellos. Yo quiero entonces resaltar un par de puntos en este libro que me parecían interesantes como antropólogo y que tienen poco que ver, o tienen algo que ver obviamente, pero no particularmente o solamente con los pijos de Madrid. La antropología, como Karin menciona en el libro, se basa en el encuentro con el otro y en la investigación de la diferencia. También históricamente, en términos de su genealogía y su desarrollo, como un principio fundador de esta disciplina. Este principio fundador, como bien se conoce, fue orientado hacia el encuentro con un otro lejano, exótico, no conocido, mientras que poco a poco se fue acercando y el encuentro se volvió uno con un otro cercano, más conocido, más como nosotros. En este sentido, la antropología, tanto como una mirada en la investigación, pero incluso más como una forma de escritura, siempre ha contenido y ha luchado con esta tensión entre la empatía, por un lado, que es necesario para entender el otro, y la crítica por el otro lado, ¿no? La crítica hacia el otro, hacia el objeto de observación. En algún sentido se puede pensar esta tensión como una tensión entre una actitud colonialista occidental que viene a imponer varios principios desde la tradición intelectual occidental y la tradición política y cultural también, sobre otros lejanos que no comparten esas ideas. Eso será un lado. El otro lado será un tipo de apologética condescendiente, de decir, no
no podemos criticar, porque es otra cultura. Esta cosa que vemos, que hubiéramos criticado mucho en nuestra cultura, acá lo tenemos que aceptar, porque no nos toca criticarlo. Esta actitud no es menos problemática que la primera, porque termina siendo condescendiente de la misma manera y apologética a veces de cosas problemáticas. Entonces, estas dos actitudes, estas dos miradas, ¿cómo se relacionan con la antropología de la distancia radical, del otro exótico por un lado, y de la antropología de una proximidad histórica, cultural y política, como es el caso, y Karin lo explica muy bien al principio, como una ventaja, pero también como un problema, como es el caso en este libro. Y yo creo que es algo que sale a la luz a lo largo de esta investigación, tanto las ventajas como los problemas y en algún sentido la tensión, que es imposible de resolver. Y lo quiero mirar desde una perspectiva que para mí es muy cercana, porque tiene que ver con trabajos de investigación que yo he hecho, que es el problema de trabajar con grupos y sujetos que no nos son simpáticos, ¿sí? que resultan difícil para nosotros, resulta difícil para nosotros identificar con ellos, ¿no? ¿Cómo manejamos la identidad del investigador en el campo frente a estos grupos? En una investigación etnográfica que nos requiere estar ahí con ellos, hablar con ellos, salir a los lugares donde ellos salen, pasar tiempo con ellos, desarrollar relaciones personales e íntimas con ellos. ¿Cómo manejamos nuestros compromisos políticos, sobre todo, pero también culturales? Y también científicos con ellos. Karin, por ejemplo, le resulta difícil explicar a la gente ahí qué es su tema de investigación, porque se sienta que eso puede arriesgar a la investigación misma. Yo tuve que cambiar el nombre cuando trabajaba. Hay diferentes maneras de resolver esta tensión, pero es una tensión muy difícil de resolverlo en el trabajo con esos grupos. ¿Qué pasa si de pronto te encuentras junto con un informante con quien quieres hablar y que te interesa y que te pregunta de pronto, y tú sí votaste Le Pen, ¿no? No les voy a decir que contesta Karin para que lean el libro, pero sí es una situación que hay que resolverlo y que Karin lo tiene que resolver en su trabajo de investigación. O otro informante que de pronto, después que saca Karin un cuestionario y le pregunta sobre su autoidentificación como pijo o no, de pronto le dice, ya, no quiero hablar contigo, yo ya veo por dónde vas y qué es lo que quieres. Ahí hay un interés científico de investigación que de pronto salga a la luz y la relación por eso se explota, ¿no? Y tampoco les voy a decir qué hace Karin con esto, pero es todo muy interesante. Es una cercanía, y todo esto tiene que ver con esa cercanía cultural. El pijo conservador que le pregunta a Karin si votó por Le Pen sabe muy bien quién es Le Pen y quién son la gente que votan por Le Pen, porque son cercanas los países históricamente, geográficamente, políticamente, en todos lados. Karin se choca ahí con franceses, ¿no? No hay esta separación cómoda, ¿sí? Esperan de ella, ellos saben sobre Francia, esperan que ella se posiciona en el paisaje político, cultural, etcétera, de Francia, que les es conocido. ¿Cómo se maneja uno el comportamiento frente a situaciones difíciles e incómodos? ¿Qué pasa cuando uno se encuentra de pronto en una misa a Franco con 2.000 personas
que dan los honores, participa uno o no. Tampoco les voy a dar la respuesta, todo está en el libro, pero son situaciones que Karim tiene que resolver en su trabajo etnográfico y tienen todo que ver otra vez con esa cercanía y con esas tensiones que son imposibles realmente a resolver, solo son posibles a manejar en el trabajo etnográfico y antropológicos. ¿Cómo se ve uno la presencia? Y es un tema que yo creo que me parece que se ha resaltado aquí como uno de los puntos más problemáticos en relación con los pijos, la política y su relación con el franquismo, ¿no? ¿Está ahí o no está ahí? Es muy difícil hacer que ellos hablan abiertamente o que confiesan o que se vinculan con el franquismo, y a lo mejor muchos de ellos ni tienen ninguna simpatía para esta época. Pero sin duda, existe ahí también alguna manifestación de la política, alguna afirmación, incluso en la ausencia tan marcada de discusiones sobre la política en sus círculos, ¿no? Que es algo que también impresiona a Karim en el libro. Hay algunos espectros que están presentes ahí, en la ausencia de la política. Hay varias relaciones que hacen presente a la política, pero de manera metonímica, de manera indexical, no directamente. Por ejemplo, la afiliación con el Opus Dei, que en España por lo menos está fuertemente vinculado con la dictadura, ¿no? No necesariamente quiere implicar que la gente por eso adoran a Franco, pero por algunas relaciones de cercanía, no de presencia, la política está ahí. Y lo otro es, y voy a terminar con esto, y tengo varias otras cosas que decir, pero ya estamos todos cansados. Voy a hacerlo más corto, es que el otro lado de esas dificultades y estas complicaciones de este tipo de trabajo tan difícil, etnográfico, siempre es difícil, yo creo, el trabajo etnográfico, pero en esas situaciones incluso más, es lo que viene luego. ¿Cómo escribir sobre esas personas? ¿Cómo representarlos? ¿Cómo no producir un texto apologético, pero cómo tampoco reducirlos a una dimensión, ¿no? Cómo dar una imagen, como pintarlos de manera más compleja, ¿sí? Pero sin simpatizar necesariamente con sus compromisos culturales, políticos, etcétera, ¿no? Y eso es algo que me parece que en este libro resuelva Karim de manera que yo admiro, porque es un problema que yo también enfrento siempre que escribo. Mi trabajo fue con neonazis en Alemania, no son un poco más extremo que los pijos, yo creo, pero los problemas son similares o muy semejantes. Entonces, esta tensión existe en la escritura, existe en la investigación, existe en la escritura, y por último existe entonces también en la lectura. Y yo creo que leyendo este libro, la tensión que yo personalmente sentí al leerlo, sentí incómodo con una cercanía, con una lejanía, con una crítica que sentí que me urgía hacer de esas personas, pero también con una manera de entenderlos que les dio más dimensiones y más vida como personas reales. Y yo creo que un libro que logra comunicar de manera mimética al lector esta sensación tan incómoda, ha logrado integrar esta tensión de la investigación y de la escritura de manera exitosa. Yo creo que Karim lo ha logrado muy bien en este libro, que disfruté mucho leer. Es todo. Gracias.
Cuando Karim me invitó a moderar este libro, yo le pedí que si me lo pasaba porque, pues más allá de dar la palabra, nada más quería al final compartirles que hay dos cosas que me pasaron a leerlo. Una, bueno, uno aprende. Cuando Karim dice que va a tratar de trabajar con la tensión entre consumo, comportamientos sexuales y deseos de movilidad social, que es una estructura que ha manejado a lo largo de su trabajo, y uno así ve el trabajo. Cuando se pregunta si uno se hace pijo o es pijo, pregunta kantiana, ¿verdad? Y están cumpliendo 100 años de Muerto Paz, uno recuerda que bien dice que para ser yo he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. En Piedra de Sol lo dice. Y en el libro yo veía conmovido cómo el reconocimiento como tal lo buscaba en el otro y en la, creo, inevitable necesidad de separarse de los otros, de los no pijos. Y la última sí creo que es la más profunda, y es que uno sonríe con este libro. Y uno, bueno, a mí me pasaba, Karim, colegas, que de repente me daba cuenta que estaba como en el cine, me estaba riendo de mí. Porque ¿quién de nosotros no habita una cárcel invisible? O sea, bueno, primero, muchísimas gracias a todos porque es un libro un poco largo y han hecho un esfuerzo por leer un texto bastante, sí, denso y con muchas descripciones sobre todo. Es que a la hora de editar el texto me era muy difícil quitar unas partes porque en realidad este fenómeno de los pijos es un todo que se cristaliza como un mosaico con pinceladas, signos, símbolos, y entonces decía, no, si quito esto, pues ya, entonces el texto está un poco largo y agradezco el esfuerzo, ¿no? Bueno, muchas gracias también por todas las reflexiones que salieron de sus intervenciones. Voy a intentar contestar un poco todo, pero bueno, voy a ir rápido, ¿no? Les prometo. Primero, creo que lo que es importante decir es que yo hice este trabajo estando joven, ¿no? Muy joven, digo, hace ya más de 12 años, ¿no? Y nació a raíz de una estancia en España, donde una estancia universitaria, estaba en la facultad y escuchaba por todos lados pijo, qué pija es esta, etcétera, ¿no? Yo, la verdad, era mi primera estancia universitaria en el sur de España y tenía apenas 20 años. Yo me preguntaba qué es lo que significaba esta palabra, me llamaba mucho la atención y sentía que era una palabra de moda o no sé. Y sí sentía que remitía a un estilo de jóvenes, bueno, a un estilo, ¿no?, de personas conservadoras, pero no se me hacía como un sinónimo de burgués, por ejemplo. Pijo va más allá, o sea, decir estoy estudiando a los pijos va más allá de decir estoy estudiando a los burgueses, por ejemplo. Va más allá de una clase social. Y entonces quería entender qué es lo que abarcaba toda la palabra, ¿no? Y bueno, luego regresé a Francia, me olvidé de esta palabra, ¿no? Y luego regresó a través de un artículo de prensa que leí, que lo hacía divertido, pero me parecía que había
una cosa que estudiar, ¿no? Entonces, nació, digamos, a partir de mis lagunas en español, porque no sabía lo que significaba, ¿no? Y por mucho que buscaba en los diccionarios, lo que encontraba era pijo, definición, miembro viril. ¿Qué hago con esto? ¿No? O sea, es como, wow. Luego, nadería, miembro viril y nadería. Entonces empecé por una búsqueda en los diccionarios, me fui a la biblioteca en Madrid y hasta los años 90 aparece la palabra pijo como significando joven con cierto estilo, conservador en lo indumentario, en una serie de gustos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empezó y creo que es muy importante decirlo porque en realidad intento entender qué hay dentro de esta etiqueta, porque si es una etiqueta y que remite a un estereotipo negativo y es muy peyorativo y pocas personas se identifican con este nombre, ¿no? Pero hay otros que sí se identifican. Entonces fue ¿cómo lo hago para hacer un estudio sobre esto? ¿Y cómo los atrapo? ¿No? Claro que hay un barrio en Madrid muy conservador, el barrio de Salamanca, como conocen bien, ¿no? Y hay otras partes de la ciudad donde sí hay como una equivalente de los barrios conservadores como en París, o sea, le 7e arrondissement y todo esto, ¿no? Pero otra vez, o sea, hago un estudio sobre Salamanca, sobre la burguesía española de Salamanca, o más bien atrapo qué es lo que significa para los jóvenes. Digo los jóvenes porque pijo se puede aplicar a una persona mayor, no es forzosamente de jóvenes. Entonces lo restringí a los jóvenes como una manera de atraparlo. Y escogí Madrid porque hablando, pues me decían, si vas a Barcelona es otro tipo de persona, Pijo remite a otras realidades, ¿no? Y si voy en provincia, seguramente pues me topo con otros códigos o otra manera, ¿no? Entonces, bueno, elegí Madrid porque era el lugar de la movida, porque era la capital y porque pues tenía que determinar un lugar, ¿no? ¿Cómo lo digo? Entonces regreso a lo que decía Mónica, de lo que te sorprendía, de los vínculos entre la ideología franquista, el Opus Dei, ir a los toros. Sí, debo decir que siempre hay que ser humilde en toda investigación, ¿no? Solamente llegamos a ver una partecita. Y yo creo que eso es lo que salió de la voz de mis informantes, ¿no? Y que no hay que generalizar. Pijo no igual ir a los toros, pijo no igual ser franquista, ni mucho menos, porque en este trabajo intento desconstruir y demostrar que hay cierta multiplicidad de maneras de ser y de maneras de vivir esto. Entonces, o sea, una poquísima minoría era del Opus Dei y no hay que asociar Pijo igual Opus Dei. O sea, es muy complejo esto. Son simplemente como pinceladas dentro de este cuadro donde hay asociaciones posibles y que sorprenden. O sea, coincido contigo que me sorprendían y que quise transmitir, pero que de allí la importancia de construir como un cuadro de espacio del estilo de vida, porque hay múltiples formas de ser pijo, según desde dónde uno se ubica, desde la clase social, como se ha dicho, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Entonces, bueno, reacciono a la pregunta que me hacen siempre sobre la crisis. ¿Y qué tal? La crisis hoy en día está dejando 25% de desempleados en España, ¿no? Y entonces, ¿qué tan importante es hablar de los pijos hoy en día, ¿no? Ahora, es cierto que cuando realicé la investigación era totalmente otro contexto. Yo creo que si pensamos pijo crisis económica,
significa que nos estamos restringiendo la mirada pensando que reducimos, o más bien que solamente el capital económico ratificaría la existencia de los piejos. Ahora bien, el fenómeno es más complejo. Si por piejo entendemos a personas procedentes de las clases burguesas dominantes, más allá de lo económico, interactúan fuertes dosis de capitales sociales, culturales, simbólicos, ¿no? Incluso transmitidos de generación en generación. Entonces, yo creo que sí hay que ir más allá, ¿no? Y si por piejos nos referimos a personas que arbolan todos los signos de un deseo de ascensión social, tampoco es una crisis económica que va a cancelar estos comportamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque una crisis puede frenar el consumo, puede reducir el poder adquisitivo, pero no puede erradicar todo lo que va con este consumo en términos de creencias, en términos de sueños y de deseos, en términos de símbolos. O sea, bien sabemos que cuando adquirimos un bien, pues es el bien en sí, pero es mucho más que este bien. Y entonces, más allá de lo pijo y de lo divertido de esta investigación, que sí tuvo sus lados muy divertidos al hacerla, eso se lo aseguro, es que nos remite al consumo desenfrenado que hay en nuestras sociedades, más bien, y que impera una búsqueda constante de bienes materiales cada vez más lujosos. Estamos pensando en el iPod, en el iPhone, y siempre hay que ir más y más y más, ¿no? Y que finalmente lo piejo sí nos remite a cierto tipo de ciertas maneras de ser, pero siempre he pensado que somos el piejo de uno, ¿no? O sea que ¿dónde vamos? Porque incluso procedentes de clases populares, pues somos el piejo de aún más pobres, ¿no? O sea, siempre es... Lo que me fascinaba en este trabajo es que había algo inestable, algo no fijo en esta palabra que remitía a un viaje dentro de las capas sociales, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que más allá de lo viejo, o sea, espero que invite a reflexionar sobre las identidades que producen nuestras sociedades de consumo, donde parece que hoy es cuanto más tengo, más soy. O sea, más bienes tengo, más soy. O sea, una especie de cosa así. También reaccionando con lo que decía Manuel, sí, la verdad es, ¿por qué saqué este escrito después de 10 años que dormía en la computadora, no? Y es porque después de hacerlo, no me decía, pero ¿quién soy para hablar de estas personas? O sea, me sentí como un poco como cuando hacemos las primeras investigaciones de decir, pero ¿a dónde fui con eso? O sea, sí demostré un estilo de vida así, la pasé bien, o sea, como dice Nitzan, rescatando todo el trabajo de campo, la verdad es que para mí fue una experiencia única, un poco de descubrir qué es lo que pasa cuando uno está haciendo entrevistas sobre un parecer, sobre, o sea, todas estas imágenes que proyectamos en la escena social, ¿no? Y es porque luego hice una pequeña también reflexión, porque, bueno, después de los piejos me interesé por las jóvenes anoréxicas y luego estuve en la Sierra Purépecha trabajando con jóvenes sobre su cuerpo y su alimentación en Michoacán. Decía, pero ¿qué es el hilo conductor de mis investigaciones? Y el hilo conductor finalmente es trabajar sobre las prácticas de consumo, sobre una apariencia corporal o unas prácticas corporales y sexuales también, porque trabajé mucho el lado de la sexualidad desde la seducción, porque estas personas, como dijeron, pues son guapos o hay algo que se proyecta y que se trabaja dentro de la interacción, ¿no? Entonces había como 3 polos: prácticas de consumo,
prácticas sexuales corporales y una situación social determinada. Y aunque trabajé en una comunidad donde hay muchísimo menos dinero, pues comprobé que a raíz de la migración a Estados Unidos también estaba frente a sujetos que estaban deseando ascender socialmente. Entonces dije, pues no voy a sacar este escrito que está en mi computadora y que finalmente sí tiene mucho sentido dentro de mi trayectoria como investigadora hasta la fecha, ¿no? Entonces me alegro de que lo planteaste porque eso es, les comparto mi sentimiento. Y también quise sacar este escrito, y bueno, regresando a lo que decía Nitzan, porque pues ahora en mi oficio, nuestro oficio, pues estamos siempre hablando de trabajo de campo a nuestros estudiantes, y para mí este trabajo fue muy importante. Muy importante porque adopté una postura teórica metodológica que fue la antropología de la comunicación y que sobre todo trabajar con la interacción con el otro. Y esto es tan importante teóricamente como metodológicamente y me sirve en mis clases. Entonces dije, ya de una vez, saquemos este escrito. Y pues ya, pues les agradezco muchísimo porque para mí es un momento importante y pues qué bueno que se hayan divertido, me parece muy importante también y pues gracias.